Osvaldo, para apagar el micrófono, fíjate abajo, si haces con el mouse para abajo, se abre una pestañita y ahí tenés el micrófono, lo podés tildar para que se apague. Bueno, Yo no tengo la ahí pestaña. empezó a grabar, así que vamos a comenzar. No, es que estoy con el teléfono, no puedo. Perdón. Mi nombre es Francisco Landívar, ya nos estamos conociendo ahí por mensajes que nos estamos mandando en la diplomatura. La idea de este encuentro, como el anterior, fue darles una bienvenida al inicio de esta cuarta cohorte en la diplomatura en Filosofía de la Liberación, que como sabrán, hoy vamos a tener el honor, ¿no es cierto?, de poder compartir este momento con nuestro gran inspirador, así como director honorífico de la diplomatura, el profesor doctor Enrique Dussel. Antes de comenzar y cederle la palabra, recordando el día de hoy, los sucesos trágicos que lo vinculan, queríamos darle la palabra a Fátima Cabrera, que iba a decir unas breves palabras en relación a eso. Fátima es integrante de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No sé, Fátima, si estás por ahí. Estoy ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto y un honor estar con ustedes nuevamente. Queremos hoy especialmente recordar este día, hacer memoria de, bueno, esa larga noche de los lápices. Fue llamada así porque en La Plata, en la ciudad de La Plata, el día 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura, fueron secuestrados 10 jóvenes que eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Evarista, que eran estudiantes que luchaban en ese momento por el boleto estudiantil. Pero ellos, como toda gran parte de esa generación, luchaban por una patria más justa, libre y soberana, digamos, ese era el proyecto de vida que ellos tenían. Fátima se ha desconectado. Sí, se desconectó. Se redesconectó. Una pena. Bueno, entonces, si les parece, mientras esperamos que Fátima vuelva, le vamos a pasar la palabra, que van a hacer unos breves comentarios, a Nadia Heredia, Federico Roda, que ya los conocemos, ¿no es cierto?, los coordinadores de esta diplomatura y docentes también de la misma. Así que, bueno, les pasamos la palabra a ustedes. Nadia, querida. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, simplemente saludarles y bueno, un día especial también, digamos, porque es reforzar este camino de trabajo que venimos haciendo a nivel nacional con la FIL desde Argentina, justamente para promover este marco teórico que consideramos fundamental para estos tiempos y bueno, y reivindicarlo también desde una formación académica y universitaria. Ese ha sido el objetivo de las cohortes de la diplomatura desde hace ya 3 cohortes y esta es la 4ª. Fede, hasta ahí, así no la hacemos tan larga, y no sé si querés agregar algo. No, por mi parte nada más para decir, así que simplemente agradecerles a todos los aquí presentes, a Enrique del Percio y a Enrique Dussel por la generosidad de formar parte de todo esto y dejarnos construir. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias. No sé si Fátima está ya de vuelta. Si no, ya le vamos a ceder la palabra a Enrique del Percio. Fátima, no ingresó todavía. No ingresó todavía. Bueno, entonces le vamos a ceder la palabra. Le vamos a ceder la palabra a Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro y también docente de la diplomatura, que bueno, también nos va a dar la bienvenida y él luego ya le
le pasará la palabra al profesor Enrique Dussel, que va a compartir un rato acá con nosotros, dando la bienvenida y haciéndonos algunos planteos, ¿no? Así que ya te pasamos la palabra, Enrique del Percio. Nos va a Muchas dar una gran gracias. noticia. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Nadia, Fede. Querido tocayo, me pidió Nadia que sea yo el que te dé la noticia de que esta edición de la diplomatura, justamente además que lleva el nombre de Juan Carlos Scanone como educación, la vamos a dictar desde la Universidad de San Isidro y concretamente desde el Instituto Scanone. Y también te cuento que hemos hecho un convenio con la Asociación de Filosofía Latinoamericana, por el cual, entre otras tantas publicaciones, estamos sacando esta revista que lleva ya 45 años. Y vos sabés que en su número 1, el número 1 de la revista, está el manifiesto de la filosofía de la liberación. Y le preguntaba la vez pasada a Mario Casalla cómo fue que lo escribieron. Y Mario me dijo, no lo escribimos. Le pedimos a Enrique Dussel que haga un borrador y cuando vimos eso dijimos, ¿qué borrador? Esto no hay que tocarle ni una coma. Es una sola página, pero seguramente todos y todas los que estamos acá lo hemos leído y casi memorizado. Si alguno, alguna aún no lo hizo, por favor no deje de hacerlo. Entran en la página Asociación de Filosofía Latinoamericana, Revista de Filosofía, y en la primera página del primer número está el manifiesto. Claro, uno calcula que esto fue a inicios de los 70. El año que viene se va a hacer justamente la celebración del homenaje de los 50 años. ¿Cómo fue? ¿Qué sentías vos en ese momento? ¿Eras consciente de que estabas escribiendo un texto que está a la altura de los grandes manifiestos, condensado en una página, un texto que está sin duda a la altura del discurso del método, del manifiesto comunista, con un nivel de condensación muy, muy fuerte, donde no hay una sola palabra que sobre, ni que falte en ese sentido? ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo en ese momento? Y ya con esto te paso la palabra y disfruto de escuchar a mi querido tocayo. Gracias, Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Los estoy viendo a ustedes, así que mucho mejor porque yo estoy en un rinconcito arriba que no me veo y entonces mejor todavía. Sí, realmente no pensaba empezar por responderte lo que me acabas de decir, pero realmente debo agradecer a Casalla. Entre nosotros acontece eso, de que respetamos lo que cada uno hace y se lo atribuimos. O es decir, es bueno recordar a las personas y por eso también yo quiero en primer lugar hoy recordar a Scanone, porque realmente con Scanone fue que comenzamos aquellas semanas académicas en el Colegio del Salvador de San Miguel, y eso fue una reflexión todavía sobre filosofía latinoamericana en el sentido amplio de la época, de los grandes cultores del pensamiento latinoamericano, pero no todavía de una escuela filosófica latinoamericana. Y de esas semanas académicas fue surgiendo en el 68, 68, 69, 70, pero sobre todo en el 73, un encuentro ya de 700 participantes, profesores, donde estuvo, por ejemplo, pues Leopoldo Sea, Schwarzman de Chile, estuvo también el gran peruano que nos presentó aquel libro de Si existe la filosofía en América Latina, y entonces realmente fue un movimiento muy importante, pero en aquella primera publicación, efectivamente,
yo me puse a la máquina, pues no eléctrica en esa época, con la que había escrito mi tesis y había llevado en la mano. Era una máquina muy simple, pequeña, ni me acuerdo de qué marca, italiana, y escribí ese texto. Y tengo la conciencia de que creía en lo que estaba escribiendo. Y me pareció un poco, a ver si uso bien la palabra, desmesurado. Y hasta he sido criticado diciendo este fulano que se cree. Pero yo me daba cuenta que estaba surgiendo un pensamiento en Argentina y latinoamericano, porque me dio en esos años por viajar por toda América Latina, los latinos en Estados Unidos, en Cuba, Puerto Rico, en todas las islas del Caribe y todos nuestros países, y muchas veces en Perú, en Brasil, etcétera, que surgía un nuevo pensamiento. Y yo creía realmente que empezaba un pensamiento desde el sur global. Así que yo tenía un poco de conciencia de que iba en serio el manifiesto. Ahora no lo podía, por supuesto, probar, porque era algo que era completamente futuro. Hoy, pasado casi más de 50 años, yo más bien me veo yo mismo objetivamente y digo, aquellos jóvenes creían en algo en lo que yo sigo creyendo. Voy a decir, me desdoblo y digo, sí, realmente veíamos que eso tenía consecuencias, pero lo creíamos entre nosotros en el pequeño grupo. Ayer mismo tuve una defensa de tesis en París, desde México, y un estudiante hizo una tesis de maestría sobre el ego conquilo y el ego cogito, que fue una de las primeras intuiciones. Una tesis ya en Francia buenísima, con profesores muy buenos, en donde trabaja Descartes como realmente el que da forma ontológica a lo que él llama una razón colonial. Y yo mismo no podía a tal punto haberlo desarrollado como lo ha hecho magníficamente ese estudiante hoy en francés. Y entonces ahí tuvimos un debate. Yo fui tribunal en francés y aprobamos con el máxima nota la tesis. Pero yo pensaba, esto lo soñamos hace 50 años y ahora ya se está viendo. Y esto digo de Scannone porque lo soñamos juntos. El primer encuentro de San Miguel lo hicimos los dos. Y él venía, Scannone, de Austria, de defender su tesis sobre el gran pensador latino, francés, Blondel. Sobre Blondel, sí. Blondel. Sí. Y estaba aterrizando en América Latina y todavía no tenía, diríamos, lugares claros donde aterrizaba. Y entonces, por eso tratamos el problema latinoamericano, pero Scannone lo captó rápidamente y hicimos ahí una mancuerna muy buena que seguimos trabajando siempre. Así que quería hoy honrar en primer lugar a Scannone, en segundo, la seriedad de ese manifiesto, y en la tercera, la sinceridad de Casalla de haber reconocido al autor, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo que yo querría comenzar hoy es por el impacto que causa en uno el hecho de la fecundidad y profundidad que puede atacar filosóficamente la filosofía de la liberación a esta pandemia universal. Realmente el virus no es una cosa cualquiera. He insistido, es que es un acontecimiento mundial.
nunca visto desde el origen del Homo sapiens. Es decir, esto tiene para el Homo sapiens el impacto de un acontecimiento distinto a los que han acontecido hasta ahora, porque la globalidad del impacto del virus, gracias a también los instrumentos médicos, nos hacen vivir el presente de la China, de lo que está pasando en la India, en México, en Brasil y en todas partes de la Tierra, y al mismo tiempo prueba, mira lo que voy a decir, el virus, el error de una ideología que se había impuesto a la humanidad en los últimos décadas, o al parte de la humanidad, que es el neoliberalismo. Es extraordinario cómo los países que emprendieron una política neoliberal en torno al mercado y desde el principio del aumento de la tasa de ganancia, o es decir, es racional lo que yo invierto y me permite una mayor proporción, tasa de ganancia, es lo racional. Y si yo invierto y no saco la misma tasa, eso es una inversión irracional, y ese tipo de racionalidad cuantitativa se impone en la Tierra. Y bien, los estados que lo han adoptado, miren, Estados Unidos en primer lugar, ahora Brasil y aún México hasta hace poco antes de las elecciones, el neoliberalismo, al proponer al mercado como el lugar de la racionalidad humana que soluciona todas las desigualdades, entregando a la propiedad privada la gestión de lo social y disminuyendo el Estado al Estado mínimo, y el Estado mínimo es un tema de la filosofía política muy estudiado. El Estado en realidad lo que debería hacer justamente es dejar que haya una libertad plena en el mercado y luchar contra los monopolios. Y luego el mercado es el que soluciona todo. Viene el virus y encuentra estados sin un sistema de salud organizado, porque eso debería organizarlo el mercado y la capital privado. Y el Estado no tiene un sistema de salud, primero. Segundo, el sistema alimentario, que es de donde sale el virus y de donde sale la enfermedad que está sufriendo los cuerpos de la humanidad, también están entregados al mercado y también bajo el principio del aumento de la tasa de ganancia. Y entonces la alimentación se hace para sacar ganancia y además para alimentar, pero primeramente para sacar ganancia. ¿Y qué pasa? De ahí se explotan los animales y es en esa conglomeración de animales, puercos, pollos, vacas, de donde están produciéndose estos virus, porque estos es producción en masa. Cuando se enferma una piara de puercos, le meten antibióticos y le meten cantidad de medicina que después nos comemos nosotros, y hemos nosotros usado estos antibióticos, ya han enfermado nuestro cuerpo. Entonces hay un sistema alimentario por un lado y un sistema de la salud entregado a la propiedad privada, y el pueblo come mal. Y qué decir México, primer país en el mundo de existencia de diabetes. ¿Y por qué? Porque toman Coca-Cola, alimentos chatarra, pura azúcar, contraria a la arte culinario tradicional, y entonces son obesos por una parte y el exceso de azúcar los convierte en diabéticos, y estos entonces no resisten al virus que ha nacido en la explotación irracional del mundo animal, creando alimento ya contaminado y contamina nuestro cuerpo. Es decir, el virus viene a interpelar la totalidad de la economía
contemporánea y del Estado mínimo que deja todo en manos de la propiedad privada. O es decir, me asombra a mí a qué punto este virus, que es un impacto mundial, pareciera estar actuando, permítanme, filosóficamente, destruyendo argumentos que nosotros hemos ya explicado largamente, pero que nadie nos hace caso. Ahora tienen que hacer caso porque es la vida de la humanidad la que está puesta en juego. Entonces, los dos principios fundamentales de la actualidad son o el aumento de la tasa de ganancia en manos de la propiedad privada, que no piensa en la salud ni en la vida del pueblo, o el principio de la vida como principio fundamental de la economía, de la política, por supuesto de la ética, pero también de la lógica, de la antropología, de todas las capítulos de la filosofía. Y la filosofía de la liberación partió desde la exterioridad del otro, con Escanone, que nos presentó el gran libro de Levinas, pero después fuimos más allá de Levinas, porque ya lo fundamentamos en una filosofía de la vida que no tenía Levinas y que tampoco tenía Carlo Toapel y la Escuela de Frankfurt, y descubriendo el principio material de la vida, es que ahora podemos hacer la crítica a la economía, la política, la ética, la filosofía de los últimos decenios como filosofía de la liberación. Entonces yo me encuentro ante la situación de un poco admirarme la pertinencia de la filosofía de la liberación en todo el mundo, no en América Latina. Y el caos que se ha producido en Estados Unidos, el querer estrechar el Estado y no a tener un sistema público de salud, ha llevado a que sea el peor país más indefenso de la Tierra, siendo el que tiene las mejores armas de la Tierra y la mejor tecnología. Esa es una prueba de un error de concepción y es una oportunidad inmensa de la filosofía de liberación que comienza a universalizarse, pero esa palabra no me gusta, sino más bien globalizarse, porque esto está siendo pensado en la India, en Sudáfrica y en otras partes donde realmente se ve que estamos respondiendo a la cuestión. No me gustaría continuar en esto, sino recalcar el que esta tesis de ayer mismo, que toma Descartes como el fundamento de la filosofía moderna, es falso, porque la filosofía moderna empieza en el siglo XVI. Y es ahí donde se presenta el gran tema, no en la fundamentación ontológica de un yo, como el punto de arranque de la filosofía, sino la pregunta previa de cuando Europa salió del enclaustramiento del mundo musulmán y en especial del imperio pues maometano, que lo tenía acorralado, salió por el Atlántico y desde el Atlántico entonces impacta América Latina. Y el primer lugar donde impacta en el mundo, Europa, España, pero la España es parte de Europa. Europa donde choca en primera parte es en el Caribe. Y entonces en el primer congreso que hubo de filosofía de la Asociación Nobel, que tiene 10 años, de los filósofos del Caribe, me pidieron dar una conferencia inicial y yo dije, la filosofía moderna se inició en el Caribe, no en Ámsterdam, donde vivía Descartes. ¿Por qué? Porque en el Caribe es que el europeo que empezó a salir del enclaustramiento musulmán choca con un tipo de humanidad completamente desconocida que eran nuestros pueblos originarios. Y la primera pregunta que se hacen, ¿son humanos esta gente?
Y esa pregunta es una pregunta filosófica, antropológica, ¿cómo que no es filosófica? Y esa la plantea justamente Bartolomé Las Casas, pero no solo. Descubre que ese impacto sobre esos seres que son humanos, y escribe 2 tomos de la apologética, o es decir, la defensa de las culturas indígenas, muestra que no solo son humanos, sino que tienen un alto desarrollo, al menos como Egipto y el antigua China, en los imperios como los imperios azteca y maya. De tal manera que Bartolomé Las Casas, por una parte, dice son humanos, pero por otra parte también descubre la alteridad y la consistencia de esa cultura y hace una crítica en 1514 al sistema que se inauguraba, que era la modernidad. Es decir, yo digo, Bartolomé Las Casas en 1514 critica ya el origen de la modernidad y descubre el hecho de la colonialidad. 1514, antes que el Príncipe de Maquiavelo, que lo va a hacer en el 17, antes de la reforma luterana en Alemania. O es decir, lo hace realmente en el origen de la modernidad, cuando una Europa estaba enclaustrada todavía en la Edad Media, que era el lugar de un mundo subdesarrollado periférico del mundo islámico. Ahora empezaba Europa a abordar su centralidad y Bartolomé Las Casas está al origen. Entonces, la filosofía de la liberación tiene una interpretación completa de la historia de la filosofía distinta, de la modernidad, y el tema de la colonialidad lo tiene desde su origen. Y ahí entonces el tema de la geopolítica. Ustedes han visto que el librito chiquito que yo me escribí apenas llegué a México en el exilio, se dice rápido la palabra exilio, pero se la vive muy difícil. Hay compañeros que fueron quebrados por el exilio, porque no resistieron el exilio. No los voy a nombrar grandes amigos, pero logramos rápidamente, gracias a que la experiencia argentina yo la viví como una experiencia de la patria chica, y la otra patria chica era México, y era interesante porque era el extremo sur y el extremo norte de nuestra América, y entonces tenían los 2 ejes. Y entonces yo soy realmente de la patria grande, soy un latinoamericanista, permítanme, soy argentino y mexicano, pero en el fondo latinoamericano. Y entonces se descubrió América Latina y pude escribir ese libro chiquito, Filosofía de la Liberación. Y han visto que el primer capítulo, el primer punto, el 1 de la numeración de ese librito, dice algo extraño: geopolítica y filosofía. Voy a decir, ustedes van a hacer un curso sobre geopolítica, pues ahí está escrito eso en 1975, cuando yo empecé mi exilio en México. ¿Por qué la geopolítica? Porque la geopolítica es una ciencia que se enseña en las escuelas militares. Y por eso yo empiezo diciendo, la primera frase es como una provocación. Yo digo, desde Heráclito, hoy eso ya es muy conocido, von Clausewitz, el gran teórico de la guerra, que en 1835 escribe un tratado casi hegeliano sobre la guerra, muy interesante, hasta von Clausewitz y Henry Kissinger. Ahí le agregué a un hombre todavía viviente que fue el que programó el golpe de Estado en Chile, y tan inocente yo digo siempre, se vaponea allí como un pavo, se pavonea en Estados Unidos, en las universidades, dando conferencias, y él es el que en el Departamento de Estado
dio la luz verde a Pinochet. Así que Pinochet es para mí un payaso, pero el que gestó ese golpe fue Kissinger. Y por eso digo, desde Heráclito, von Clausewitz y Kissinger, Polemos, Panton. La guerra es el origen de todo, pero la guerra como la geopolítica. Y digo porque el espacio geopolítico es un espacio que no es como el fenomenológico o el que tiene pues un problema de espacio psicológico, no es un espacio geométrico o científico, es un espacio protegido por los ejércitos que determina un mercado. Y es dentro de ese espacio que surge la filosofía siempre. Y es determinado por la geopolítica. Si yo nazco en Estados Unidos, y por eso digo, no es lo mismo nacer en Nueva York que en Chiapas. Y miren, en el 74 yo apenas había estado en Chiapas, pero no sabía lo que iba a acontecer después del zapatismo y todo. Es decir, fue medio profético pensar que Chiapas iba a transformar en una referencia importante. Pero estuve en el Congreso de los indígenas en Chiapas y me acuerdo que ellos traducían a 7 lenguas indígenas lo que iban discutiendo en 1974 con el obispo tan extraordinario que tuvieron ellos, que era un nuevo Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas fue obispo en Chiapas. Entonces yo digo, nacer en Nueva York es poder ser hijo de un banquero, pero nacer en Chiapas es nacer hijo de un indígena. Y ese locus enunciaciones, ese lugar de enunciación es radicalmente distinto. Entonces yo no me puedo situar en París como mi maestro Paul Ricoeur, ni Sartre, ni Heidegger en Freiburg, o Aristóteles en Atenas. Yo me tengo que situar en América Latina, en mi Mendoza originaria, en México y en mi pueblito. Y yo hago apología de mi pueblo, que tenía 5.000 habitantes y que ahora pues ya, como yo hablo tanto de mi pueblito, ya me están reconociendo, hayan hecho una biblioteca, lo cual me honra, porque significa que no me olvido de mis raíces. Hace poco el síndico o el presidente municipal de La Paz me envió todo un texto, en fin. Estoy en contacto con mis raíces. Un pueblo de 5.000 habitantes que en mi época tenía las calles de tierra, y el otro día visitaba la casa donde nací y dije, detrás de esta ventana, porque estaba cerrada la casa y los dueños no estaban, yo nací en la cama de mi padre, porque mi padre era médico, así que yo nací en mano ahí. Y mostraba al grupo que estaba conmigo y al presidente municipal, hay que tener raíces. Y yo entonces pienso en mi pequeña La Paz. Mi primer artículo que escribí puse La Paz, Argentina. Y entonces pensé, dijeron debe ser un error. La Paz, Bolivia. Ah, no, era otra La Paz. La de Bolivia, una gran ciudad, La Paz es una minúscula que ni está en los mapas. Pero desde ese día no pude más poner La Paz, pero me siento. Entonces, desde donde pensamos es el punto de partida, geopolítico. Bien, ustedes van a hacer un curso sobre geopolítica. Yo creo que en este momento hay un cambio fundamental en la geopolítica mundial. Estamos al fin realmente de la historia central de Europa. Europa en 1492 empezó a labrar su centralidad y llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos venció a Inglaterra, no a Alemania, venció a Inglaterra, que era el gran imperio, y entonces pasó a ser el imperio americano. Y su gran enemigo, que era el nazismo alemán, ahora lo hizo su gran aliado y fue el Plan Marshall. ¿Qué cosa?
Y el Japón, que era el gran enemigo y le puso 2 bombas atómicas, ahora luchó el gran aliado contra la China de Mao Zedong. O es decir, Estados Unidos pasó a ser el poder hegemónico con sus 2 satélites que fueron sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, donde justamente rodeó a Rusia, que era el comunismo y el socialismo y todo lo demás, y empezó la historia de la Guerra Fría. Pero la historia de la Guerra Fría acaba de terminar, aunque quiera empezar de otra manera, porque un país desconocido para nosotros prácticamente, hoy es el primer productor de mercancías del mundo. Y ese país lo desconocemos. Su historia la desconocemos. Desconocemos lo que es hoy también, porque voy a hablar un instante sobre esa cuestión geopolítica. Y es la China. Es notable, hay unos libros sobre el asunto, para mí, evidentes. No todos los argumentos son válidos, pero evidente que la China descubrió América mucho antes que Colón. Y esto se ve muy bien porque Enrique el Navegante tenía grandes mapas en Lisboa. Debo decir que Enrique el Navegante ni se subió a un barco, pero se le llama así Enrique el Navegante. Tenía un mapa como de 4 metros, donde estaba el globo terráqueo, y se incluía después se empezó a incluir también América. Entonces ese mapa de Enrique el Navegante venía a China, y ustedes pueden leer en mi libro 1492 el gran mapa de Enricus Martellus de 1487, 5 años antes del descubrimiento de América, donde aparece Eurasia con una gran península abajo de la China, y luego a la izquierda aparece América. Y entonces es notable porque uno dice, ¿dónde sacaron esto? Ahora, ese gran península que estaba al sur de la China se le llamaba la Cuarta Península, la arábiga, la indostánica, la indochina y una cuarta península al sur de la China. Era un mal mapa hecho en Venecia de Sudamérica enchufado al sur de la China. Y por eso Colón llega al Caribe y está buscando China. Y claro, si la China está en el lugar de América del Sur, el globo terráqueo es más chico y se puede llegar por el Atlántico rápido a China. Y Colón hizo 4 viajes. Y en su último viaje, cuarto, 1503, llega a Panamá y le dicen hay un gran mar del otro lado. Y como quedaba en el sur, le puso Mar del Sur. Y escribió en el diario a bordo, estamos a 10 días de navegación del Ganges. Desde Panamá en 10 días llegaba a la India. ¿Por qué? Porque era una península al sur de la China en la que estuvo siempre Colón. Colón no descubrió América. Estuvo en un Caribe que era un pedazo del continente que él no se explicaba dónde existía porque la China estaba en el lugar de Norteamérica, pero no la veía presente. Y Américo Vespucci, el nombre de Portugal, se va hacia la gran península que estaba al sur de la China, Cuarta Península, y atraviesa el Ecuador y sigue para el sur y llega a la Patagonia y ve huellas enormes de los indígenas que se ponían cueros como zapatos, y dijo, estos son los gigantes, y le llamó Patagonia. Pero Américo Vespucci dice, esto es un nuevo continente, pero el nuevo continente es la península del sur de la China, no es todavía América. Américo Vespucci tampoco descubre América.
es un cura alemán al lado de Freiburg que tenía como hobby hacer mapas y compraba mapas en Venecia, el que escribe el primer mapa de Eurasia y pone a la izquierda Norteamérica y Sudamérica perfectamente dibujado, la costa atlántica y pacífica, en 1506, que nadie había llegado a la costa pacífica de América. Eso es imposible. Europa no había llegado al Pacífico, nadie. Y lo tenía este mapa que tiene muchas reproducciones y están en el Museo Británico. O es decir, los chinos descubrieron América mucho antes que Colón. Entonces, hay un libro de Needham, 15 tomos, de la historia de la ciencia y la tecnología en China. 15 tomos. Debo decir que en México no tenemos ningún ejemplar, y no sé si hay algún ejemplar de la obra de Needham en Argentina entera. Pero es notable, desde el año 400 hasta 1800, los chinos estuvieron al centro del conocimiento geográfico del universo también. Conocían la centralidad del sistema solar, conocían el año de los 7 planetas, sabían que no era circular, sino de forma deformado, y tenían un avance pues de 8 siglos sobre Europa. Descubrieron el acero en el siglo II, la imprenta, el papel en el siglo VI, la imprenta en el VIII, y en el siglo IX imprimían papel moneda los chinos. Y cuando el gran veneciano en la cárcel de Génova contó sus aventuras, dijo, pues en la China pagan con no sé cómo, con una especie de... pagaban con papel moneda, y el veneciano no sabía lo que era un papel moneda 1000 años antes que Europa, los chinos. O es decir, los chinos se dormieron en 1800, pero antes habían comenzado la revolución industrial, antes que Inglaterra. Está esto ya documentado en este momento en la historia. Esto para hablar de geopolítica. Puede decir, el llamado milagro chino no es milagro. Es la presencia de un país que desconocemos absolutamente. Ninguno de nosotros podría decir dónde se encuentran ni las provincias principales de China. ¿Qué decir? Toda la geografía de la China. Tiene 1.400 millones, ¿no? Y tiene una historia científica y una historia del arte y una historia filosófica con los grandes Confucios, Lao Tse, pero después con el pensamiento realmente político enormemente avanzado. Yo en mi historia de la política comparo la relación entre Hobbes cuando habla del ejército inglés, que serían unos 15.000 habitantes, participantes del ejército de la corona inglesa, y en ese momento el ejército chino tenía 1 millón de personas. Era 100 veces más grande que el inglés, y lo tenía organizado en el imperio. Ustedes imagínense lo que es esa muralla de miles de kilómetros, y hay que llegar a ella para ver lo que significa 10 metros de un lado, 10 del otro, y por el medio pueden entrar carruajes con caballos para unificar todo. Digo esto porque entonces geopolíticamente Estados Unidos hoy ya ha perdido el primer lugar en la producción de mercancías. Y entonces Europa, ni hablar, ha desaparecido. La geopolítica hoy es de nuevo bipolar, pero es Estados Unidos por un lado y es Rusia y China unificados. Uno tiene las bombas atómicas,
el otro tiene la potencia económica y cada vez más avanza también en nivel militar. Entonces hay que representar el mundo de otra manera y empezar a pensar cosas muy distintas de lo que hacíamos en la tradición. Tenemos que estudiar a los chinos, tenemos que estudiar a Confucio, la analéctica, Analecta se llama su libro. Hay que leerlo, hay que aprender cómo piensa un oriental, que no piensa con la lógica de Aristóteles, pero tiene otra lógica. Y la política de los pragmáticos, del confucianismo, y sobre todo el neoconfucianismo. Mao Zedong mismo escribe diciendo Marx dice y cita a Marx, pero el contenido de lo que escribe Mao no es marxista, es neoconfuciano, es el pensamiento del gran neoconfuciano Wang Yanmin del siglo XVI, justamente en la época de Hobbes. Hay que comparar Hobbes con Wang Yanmin. Y Wang Yanmin está pensando, como digo, dónde poner un ejército de 1 millón de soldados que a su vez tienen que reproducir su vida y tienen que tener un sistema educativo. Y entonces crea un sistema educativo para el ejército como un medio civilizador. Hobbes ni tiene idea de eso. Tiene una pequeña Inglaterra que entra 100 veces en la China. Entonces parece casi ridículo. Pero la China después va a sufrir una crisis gigantesca. Bueno, yo iba a hablar 30 minutos y estoy hablando más. Pero para decir, y termino, que el tema de la geopolítica está al día. Europa perdió ya ser el centro de la historia, aunque siga siendo el centro de muchas cosas. Estados Unidos fue desde el año 1945 hasta hace muy poco tiempo el poder hegemónico mundial. Y al decir hegemónico no digo dominante, sino hegemónico, porque la gente mismo le atribuía el derecho de liderar, porque había salvado a Europa en 2 ocasiones del peligro alemán, primero del Kaiser y luego de los nazis. Entonces Estados Unidos tenía toda la gloria de ser una potencia que impulsaba la democracia en la tierra. Entonces, hegemónico significa que contaba con el consenso de los dominados, pero en la guerra de Kosovo siguió metiendo bombas y los europeos dijeron basta, ya destruimos la antigua Yugoslavia, ya podemos terminar. Pero Estados Unidos quiso destruir completamente para no solo golpear a Yugoslavia, sino a Rusia, y ya los europeos se alejaron un poco de la geopolítica norteamericana y se dieron cuenta que ya Estados Unidos era una potencia dominadora y no hegemónica. Pero ese poder que todavía tienen atómico, no más que el ruso, equilibrado, y por lo tanto es irracional lanzar una guerra atómica, y si lo hiciera sería el fin de la historia. Pero si no se hace, China va creciendo. Y entonces tenemos que establecer nuevas relaciones teóricas, prácticas, y nuestra filosofía debe comenzar a enterarse de muchas cosas del continente eurasiático, la China, la India, el mundo musulmán, el mundo bantú, Europa, Estados Unidos, América Latina. Esos son los grandes bloques. Y tenemos que empezar a discutir, a hablar, tener otra visión de la filosofía que la puramente eurocéntrica que hemos tenido hasta ahora. Con nuestra historia que estudiamos en nuestra facultad, ya no nos sirven para nada. ¿Cómo sabemos lo que está empezando hoy en India? ¿Cómo sabemos lo que pasa en el pensamiento bantú africano actual? Y sobre todo en el chino, que tiene un Estado muy poderoso, pero es un Estado no de abogados ni de filósofos, sino de ingenieros. Todos son ingenieros. Y entonces tiene un desarrollo tecnológico y al mismo tiempo lo público
es pensado como competencia. Hay una organización nacional que tiene 90 millones de miembros, el partido estaliniano chino, y hay que estudiarlo. Y hay que estudiar la historia de Estados Unidos también para saber la historia de estos dos. Y tenemos que tener más noción qué es lo que pasa en India, en el mundo islámico, etc. Quiere decir que el tema que han elegido me parece muy importante, geopolítica y filosofía. Y en todos ellos, la filosofía de la liberación puede decir, de acuerdo, esto es el sistema. Y las víctimas, y en todos hay víctimas. Y entonces en todos podemos tomar una actitud crítica, incluyendo la China, que es decir, en Estados Unidos, también entre los árabes y en América Latina. Entonces se universaliza las cuestiones de la filosofía y liberación y ya no es provinciana, ya ahora es mundial. Y se está tomando de esa manera. Y entonces este pensamiento descolonizador es también un fruto de la filosofía de la liberación directamente y de un marxismo cognitivo que no pensaba en esos temas. De tal manera que tenemos delante una gran posibilidad de desarrollo teórico y los jóvenes tienen todo por estudiar porque nadie sabe demasiado sobre estos temas. Y entonces el joven puede decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo en filosofía si ya se ha dicho todo? Compañero, si eres joven, estás en buena posición porque de lo que hay que hablar no se ha dicho casi nada y tienes que ponerte a estudiar para ser alguien que entienda lo que está pasando. Gracias entonces al diplomado por esta oportunidad que me dieron y espero que sea todo un éxito y que vayan creciendo las generaciones que piensen con su propia cabeza y que creen filosofía porque está todo por hacerse. Lo que se ha hecho son hipótesis originales, originarias diría yo, pero no original, primeras, hay que desarrollarlas y entonces es la tarea de la juventud. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Enrique. Y bueno, no sabemos nada, Enrique. No terminamos nunca más. Faltan como muchas diplomaturas. Bueno, por ahí para no perder las lindas formas que existen en la presencialidad, algo que podemos proponer agradeciéndolo a Enrique, ¿no es cierto?, es que por un momento activemos todos los micrófonos y mandemos un aplauso como si estuviéramos todos juntos, ¿verdad? Para felicitarle y darle las gracias. Pero... Bueno, saludos de todos los tipos. Bueno, en primer lugar, plantear que lo invitamos, ¿no es cierto?, a participar a Enrique, a darnos la bienvenida en el seminario, pero no queremos disponer en exceso de su tiempo, que para quienes lo seguimos podemos ver que está todos los días en 5 lugares diferentes, entonces no queríamos seguirlo saturándolo, pero bueno, sí queríamos compartir este espacio y agradecerle por habernos podido acompañar hoy. Por eso vamos a dejar el diálogo ahora de esta manera, pero sí queríamos, como habíamos planteado hace un ratito, que Fátima había tenido un problema con la conexión, no queríamos dejar de hacer referencia a lo que implica para nuestra historia argentina un día como hoy. Así que, Fátima, ahí te pasamos nuevamente la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches, maestro Enrique Dussel y a toda el equipo, Federico, bueno, todos. Bueno, hablando de los jóvenes y lo que usted nos está transmitiendo y a los no tan jóvenes, hoy hace 44
años que en la ciudad de La Plata, en Argentina, bueno, fueron reprimidos y desaparecidos 6 de 10 jóvenes, 6 de 10 jóvenes que luchaban por una patria justa, también en el marco de esta patria grande que toda una generación siempre pensó y no solamente la pensó y no la soñó, sino que estaba convencida de que la íbamos a lograr. Entonces, estos jóvenes, ese hecho se conoce como la noche de los lápices y nosotros seguimos manteniendo en la memoria que esos lápices todavía escriben. Por eso es que hoy es un día donde todos los estudiantes, todos los jóvenes de diferentes lugares, marchan en las calles, ahora por la pandemia no, pero hubo un montón de actividades, así que siempre seguimos ahí con la memoria, la verdad y la justicia, y por supuesto en esas luchas, que también son importantes que las conozcamos, porque esas luchas se dan en toda la humanidad, y ahí me parece que, bueno, nos viene muy bien pensarnos siempre desde la filosofía de la liberación, como usted nos propone y nos propuso siempre, porque esa patria liberada la seguimos construyendo, o sea, queremos llegar a eso. Así que bueno, maestro, lo esperamos pronto en la Casa de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, allá y también la Universidad Nacional de las Artes, que pueda acompañarnos a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Enrique, un poco para ir cerrando, sabemos que tu tiempo es por estos días muy requerido y muy valioso, como siempre. Y bueno, simplemente presentarnos como equipo y dar inicio a esta nueva cohorte y, digamos, reivindicando no solo la posibilidad teórica que abre la filosofía de la liberación, sino también resaltando tu trayectoria ético-política, que quiero que sepas que es lo que a muchos de quienes hoy te seguimos, nos sigue maravillando. Como siempre, agradecerte, decirte que acá este equipo, sobre todo, te queremos y te agradecemos esta historia de vida que realmente nos llena de orgullo. Así que bueno, te agradezco como siempre, querido Enrique, y bueno, yo ya no tendría más para agregar, y así te podemos también liberar. No sé si alguien más. Fede, Enrique. No, simplemente agradecer a todos, a todas. La Universidad de San Isidro, por supuesto, está orgullosa de ser esta vez la que convoca el Instituto Escanone, y sí recordar, junto con lo que señalaba Fátima, que 21 años antes comenzó otra de las noches más terribles de la Argentina. Un día como hoy comienza la revolución que la oligarquía quiso llamar libertadora, pero el pueblo siempre la conoció como la fusiladora. Pero gracias a gente como Enrique, y gracias a gente como Fátima, como Fede, gracias a estas generaciones de los que empezaron y de los que vienen con todo el empuje, es que sabemos que al final, los buenos vamos a ganar. Así que realmente muchísimas gracias por todo, y bueno, un abrazo muy, muy fuerte desde la Universidad de San Isidro. Querido Enrique, qué lindo verte. Gracias. Aplausos para todos, entonces. Chao, Enrique, gracias. Bravo. Gracias, Enrique, adiós. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Gracias. Nos veremos en la próxima, entonces. Chao. Chao, chao. Gracias.